Una alegría, hermanos, poder estar una vez más con ustedes. Envío un abrazo, una bendición para que Dios pueda acompañarles también en esta ocasión y que la palabra de Dios pueda hablar a nuestros corazones una vez más. Un saludo de parte de su servidor y yo quisiera hoy también poder presentar un relato de la escritura en el cual espero podamos encontrar lecciones prácticas para nuestra vida. Vamos a buscar en el libro de San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, un relato que ustedes han escuchado muchas veces, en el que ustedes sin duda han reflexionado, pero una vez más, hoy vamos a leerlo y vamos a extraer de allí algunas lecciones. Dice en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Un relato, hermanos, que describe un incidente que marcó la vida de una persona. Una mujer, y una mujer que había sido presentada delante de Jesús con una acusación muy seria. Una mujer que estaba condenada prácticamente a morir porque había sido sorprendida en el pecado. Yo quisiera en esta hora que veamos un poquito el contexto en el que estos incidentes se presentan. Veamos, por ejemplo, allí al iniciar la lectura, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y añade el versículo 2 algo importante. Dice, y todo el pueblo vino a él. Mientras Jesús estaba enseñando, estimados hermanos, había mucha gente que estaba escuchando al Señor. Yo no sé exactamente cuántos serían, pero la descripción que da el pasaje bíblico dice, y todo el pueblo vino a él. Quiere decir que no era una, dos o tres personas. Había un público numeroso y allí se encontraba Jesús enseñándoles. Y mientras Jesús estaba enseñando, fueron interrumpidos porque llegó un grupo de personas que traían por allí a una mujer. Pero la situación en que venía esta mujer era realmente una situación bastante triste. Ustedes saben, hermanos, y especialmente quiero hablar a las hermanas, cuando una dama sale, tiene que ir a algún mandado, tiene que ir a algún lugar, a las mujeres les gusta por naturaleza presentarse bellas, verse bien. Y la mujer antes de salir va y busca entre su ropa algo que le haga verse bien. Va ante el espejo, se arregla, se maquilla, se peina, se procura presentar lo mejor porque va a salir de la casa. Quiere lucir bien, quiere verse bien. La mujer por naturaleza le gusta presentarse bien delante de los demás.
Pero de repente ahora nosotros vemos todo lo contrario en este caso. Esta mujer es arrastrada por el polvo, lleva su pelo todo sucio por la tierra que hay, lleva su rostro, las lágrimas, el polvo, su cara está sucia por todo lo que ha pasado ella. Y cuando ella es presentada delante del Señor, imaginen qué cuadro tan penoso. Yo quiero preguntar en este momento, para que pensemos un poco lo triste que es cuando nos pasa algo malo. ¿Alguna ocasión han estado caminando ustedes por alguna avenida, por alguna calle, y de pronto no se dan cuenta y tropiezan? De repente a cualquiera puede habernos pasado. Y cuando nosotros vamos caminando por la calle y tropezamos y de pronto no pudimos ni siquiera detenernos, caímos hasta el suelo, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Volteamos para un lado, volteamos para otro y decimos, ¿quién nos habrá visto? Y si nos damos cuenta que la gente voltea y se nos queda mirando, como que no solamente nos duele la caída que sufrimos, también como que sentimos la vergüenza de ver que nuestro orgullo quedó allí en el piso. Y quisiéramos ahora sí desaparecer lo más pronto posible porque hemos pasado un momento penoso al caer delante de los demás. Si nadie nos vio, pues sí nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos caminando porque finalmente pues nadie nos vio. Pero cuando nos han visto, hermanos, qué pena, qué vergüenza pasa la persona. Ahora imaginen ustedes, esta mujer no solamente había caído, esta mujer era presentada allí delante de Jesús, maltratada. Y hay una cosa importante. Cuando nosotros hemos hecho algo malo, lo último que queremos es que los demás se enteren. Y qué pena es cuando de pronto lo que nosotros hemos hecho que no es bueno, que es algo malo, pronto es del conocimiento de los demás, pues uno quisiera desaparecer en ese momento. Ahora esta mujer es llevada delante de Jesús y dice el relato que había muchas personas escuchando a Jesús. Y aquellos que se presentan delante del maestro incluso elevan la voz para que todos puedan escuchar. Maestro, hemos escuchado, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y Moisés en la ley dice que debemos apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, hay algo que yo he encontrado a lo largo de mi vida. Me he dado cuenta que el enemigo sigue continuamente una estrategia similar en tu vida y en mi vida. Él llega primero intentando que nosotros hagamos algo contrario a la voluntad de Dios. Y llega y diciendo, mira, es que esto no es nada malo. Esto todo el mundo lo hace. O nadie lo va a saber. Mira, solamente es una vez. Y cuando nosotros cometemos ese error, estimados hermanos, el diablo parece ser que entonces se encarga de que todo el mundo se entere de nuestra falla. Incluso dice la Escritura que Él es el acusador de los hermanos. Nos hace pecar, nos lleva a fallar a Dios, y cuando llega el momento que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, nos sentimos avergonzados, nos sentimos apenados, nos sentimos sin esperanza, porque Él dice, y tú te dices que amas a Dios, y tú te haces llamar cristiano, y mira lo que has hecho, y mira cómo vives, y mira cómo piensas, y mira cómo hablas, y mira esto, mira aquello. Y el enemigo pretende, una vez que nos ha hecho caer en el pecado, que nosotros nos sintamos los más indignos, que delante de todo el universo quedemos revelados como pecadores, como pecadoras, como gente que no merece la misericordia de Dios. ¿Saben? Qué importante es que nosotros por eso podamos repasar en esta lectura, en este incidente, la manera como el Señor
puede tener misericordia de cada uno de los pecadores. Aquellos hombres venían no solamente para condenar a la mujer, realmente su objetivo principal era Jesús. Querían ponerle una trampa para poder acusarlo. Y la mujer era simplemente una excusa, un motivo. Así que llegaron con Jesús, presentan a la mujer y dicen, Señor, nosotros tenemos todos los elementos para que esta mujer sea condenada. La ley nos ampara, Moisés escribió así. Ahora pues, ¿qué dices? Saben, esta gente venía decidida a pedir a Jesús que hiciera justicia. Ella era pecadora, merecía morir. Y ellos venían clamando justicia. Pero cuando Jesús hizo esto, él, dice el relato, comenzó a escribir en el polvo, comenzó a escribir en la tierra. En el libro deseado de todas las gentes, ahí se nos aclara, ¿verdad? Que Jesús comenzó a escribir las faltas, los pecados de aquellos que estaban aquí presentándose delante de él, pidiendo justicia. Y cuando ellos vieron que Jesús escribía, pero no decía nada, pronto le insistieron, maestro, aquí está la mujer. Queremos una respuesta. ¿Tú qué dices? Y Jesús seguía escribiendo. El libre de pecado, añadió el maestro, que arroje la primera piedra. Y aquellos hombres miraron y contemplaron que Jesús estaba escribiendo y se dieron cuenta que era una reprensión directa a la vida de ellos. Esos hombres que estaban clamando por justicia, resulta que querían la justicia en la vida de esta mujer, pero no querían una justicia en la propia vida de ellos. Se nos dice que cuando vieron lo que estaba pasando, que Jesús escribía, uno a uno se fueron retirando. Primeramente los más viejos y después los más jóvenes. Algunas veces yo he pensado, si tuvieran que escribirse los pecados que comete un niño de 1 año, ¿qué tanto espacio, qué tantos libros, qué tantas hojas se necesitarían para escribir los pecados de un niño de 1 año? Pero ¿qué tal si escribimos los pecados de un niño de 10 años? O si escribimos los pecados de un joven de 20 años. ¿Y qué tanto espacio se ocupará para escribir los pecados de un hombre de 40 o 50 años? ¿Y cuántos pecados podrán registrarse de una persona de 70 u 80 años? Sin duda por eso, aquellos que tenían más edad se dieron cuenta que en su vida ellos también habían cometido muchas fallas y que no tenían ellos ningún derecho para reclamar justicia en la vida de otros cuando en su propia vida no aplicaban ni vivían conforme a la justicia de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Cuando Jesús ve a esta mujer, aquellos hombres se habían retirado y Jesús le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y esta mujer le dice, ninguno. Jesús añadió, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estimados hermanos, yo quiero que nosotros podamos pensar un momento en este incidente para que nosotros podamos también darnos cuenta la manera en que el Señor quiere tratar contigo y conmigo. Hace un tiempo me tocó dar estudios bíblicos, estudiar la palabra de Dios con una familia. Había una persona que de Estados Unidos me llamó y me dijo, pastor, visite mi familia, ya está cerca de donde usted vive, en un pueblo pequeño, vaya y visite a mi familia. Quiero que ellos también conozcan de la palabra de Dios. Y comenzamos a estudiar con ellos. Y
Cuando llegó el momento que terminamos los estudios, les hicimos la invitación. ¿Alguno de ustedes desea bautizarse? Y se levantaban las manos de ellos. Yo deseo bautizarme. Y yo también. Pero resulta que el jefe de familia, el padre, él decía, yo no, yo más adelante, yo después. Y se llevaba a cabo una ceremonia bautismal. Después se bautizaban otros de la familia porque era una familia grande. Y un día me acerqué con él y le dije, hermano, ¿usted por qué no toma su decisión? ¿Por qué aún no da ese paso tan importante? Y él me decía, mire, es que hay algo que yo no he podido dejar. A mí me toca ir a cuidar un rebaño pequeño que tengo allá en las montañas. Pero con los animales a veces no obedecen, causan muchos problemas. Y yo tengo un temperamento muy duro, muy feo. Y yo me pongo a lanzar maldiciones contra los animales. Y yo creo que eso no está bien. Yo no puedo bautizarme porque yo tengo esta forma de ser. Saben, hermanos, muchas veces el enemigo procurará que nosotros nos sintamos indignos de acudir a Dios. Muchas veces el enemigo nos presentará delante de los demás acusándonos, condenándonos. Y cuando él tiene éxito en que nosotros cometamos alguna falla, procurará exhibirnos a los demás, diciendo, este es un mentiroso, este es un hipócrita, este es un falso, este no tiene ninguna esperanza. Pero Dios, estimados hermanos, si pudo perdonar a esa mujer, Dios puede también tener misericordia de ti y puede tener misericordia de mí. Yo quiero terminar contándoles una historia que me parece interesante. Se encuentra en un libro que habla sobre Francisco de Asís. Y dice esta historia que Francisco de Asís se había reunido con un grupo de personas que escuchaban sus palabras, que eran sus discípulos. Y todos los días salían ellos para hablarle a la gente, pero quedaba en ese lugar donde ellos vivían un hombre ya mayor, un hombre llamado Ángel. Y este hombre llamado Ángel se quedaba allí, preparaba los alimentos, cuidaba la casa donde vivían, mientras los demás iban para pedir alguna ayuda, para pedir algo de comer, para hablar de lo que ellos traían como su mensaje. Y de pronto resulta que se dio cuenta este hombre llamado Ángel que cerca de la casa donde se encontraban había un grupo de ladrones. Estos ladrones acostumbraban a asaltar a quienes viajaban por los caminos cercanos. Pero nunca se imaginó este hombre que llegaran a esa casa porque ellos vivían en una absoluta pobreza. Cuando se dio cuenta que venían acercándose a ese grupo de ladrones, que eran tres, él intentó desanimarlos y les gritó, váyanse bandidos, ¿no les da vergüenza? No solamente se dedican ustedes a asaltar a la gente, sino que ahora vienen queriendo quitarnos lo poco que tenemos en nuestra casa. Váyanse porque yo he sido un soldado y yo estoy dispuesto a enfrentarlos. Pero aquellos hombres vieron que era un hombre mayor y como ellos dijeron, somos tres, somos más jóvenes, podremos dominarlo. Seguían avanzando aparentemente sin ningún temor. Aquel hombre se preparó y allí atrás de la puerta tenía él un palo y cuando aquellos hombres estaban más cerca de él, él tomó y comenzó a golpearlos por la espalda y aquellos hombres sorprendidos por la reacción de este viejo soldado comenzaron a correr. Este hombre llamado Ángel les gritaba, yo he sido un soldado y estoy dispuesto a golpearlos, estoy dispuesto a enfrentarlos. Y aquellos hombres huyeron despavoridos ante la reacción de Ángel. Cuando comenzaron a llegar sus demás compañeros por la tarde, él les contó el incidente.
Y comenzó, pues vinieron los bandidos, aquellos que asaltan en los caminos, pero no tomaron en cuenta que yo iba a enfrentarlos. Y miren, aquí tuve con qué defenderme y los he golpeado por la espalda y hubieran visto cómo corrían por en medio del camino. Y mientras contaba el incidente, comenzaron a sonreír todos y comenzaron a disfrutar ese momento. Y se reían, disfrutaban el incidente. Había pasado ya el momento de tristeza, de preocupación, y ahora era el momento en que ellos disfrutaban y se reían por lo que les contaba el compañero Ángel. Y cuando estaba pasando esto, de pronto llegó Francisco. Y ellos dijeron también, vamos a contarle para que también se divierta con nosotros de lo que ha pasado. Pero cuando comenzaron a contar, esperaban que él también pudiera reírse de lo que había acontecido con estos bandidos. Pero al contrario, se dieron cuenta que él se ponía serio. Y mientras que ellos estaban intentando que fuera algo divertido, él comenzó a entristecerse y sentía dolor en su corazón. Y de pronto quiso él reprender a aquel hombre ángel porque había golpeado a los bandidos. Él quería que no hubiera esas muestras de violencia entre ellos. Pero de pronto pensaba, si yo ahora comienzo a reprender a Ángel, estaré también posiblemente siendo agresivo con él. Así que salió por un momento, se puso en calma por unos instantes y regresó. Y cuando los encontró, estaban todos sorprendidos pensando, ¿qué nos irá a decir? Y él comenzó a hablar y les decía, todos nosotros llevamos dentro un soldado. Y el soldado está listo para atacar, listo para destruir, listo para matar. Y él les hizo una invitación. ¿Cuántos de nosotros creemos que tiene más fuerza el amor? ¿Cuántas ciudades se edifican con la espada? Es el amor el que edifica. Y él añadió algo. Aquel ladrón que fue crucificado junto al Señor, tal vez le faltó el calor, el amor de una madre. Tal vez le faltó el consejo de un buen amigo. Tal vez le faltó un pan la primera vez que sintió hambre. Y puede ser que nosotros también necesitemos hoy más amor que violencia. Voy a ir, dijo él, a buscar a esos bandidos y voy a pedir que nos perdonen. Y aquel compañero hermano Ángel estaba apenado y decía, soy yo el que merece ir. Yo fui el que los ataqué. Yo fui el que los ofendí. Fueron entonces y buscaron a estos bandidos, prepararon un alimento y mientras iban caminando buscándolos les gritaban, ¿dónde están? Vengan, hemos preparado para ustedes algo. Pero los bandidos estaban con temor, ya nos atacaron una vez, ya se defendieron y estaban por allí escondidos viendo qué pasaba. Pero cuando vieron la manera en que les hablaban, fueron saliendo de su escondite, vinieron y participaron de los alimentos. El relato continúa diciendo que esos hombres dejaron de hacer. Y ahora periódicamente traían leña para el servicio de la casa de aquellas personas. Yo quiero en esta hora decirles lo siguiente, estimados hermanos. ¿Será que también nosotros podemos demostrarle a la humanidad que el amor puede hacer mucho más que la violencia? Que hay esperanza incluso para aquel que todos los demás consideran que ya no tiene ninguna oportunidad. ¿Será que podemos demostrar que para nosotros Dios tiene un plan que va más allá de las acusaciones que el enemigo presenta para hacernos parecer que no somos dignos de la esperanza, ni del amor, ni de la salvación que Dios nos ofrece? Si hay algo que te detiene, estimado hermano, estimado amigo,
hazlo a un lado. Mira solamente a Jesús y confía en Él, sabiendo que para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que van a Él, Él siempre tendrá los brazos abiertos para recibirlos. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ojalá que nosotros, estimados hermanos, amigos, podamos acudir al Señor, sabiendo que Él está dispuesto para recibirnos, para recibirte a ti y para recibirme a mí. Y que podamos de esta manera, cada día, encontrarnos con Jesús. Que Él les bendiga.